Hola hermano, muy buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, hoy día martes vamos a comenzar el culto de oración que tenemos todos los martes. Y le cuento que no estoy en Iquique, en la iglesia, en el templo, sino que estoy aquí en Pica y estoy acá desde el templo La Misión, aquí en Pica, ¿bien? Y bueno, tuve que conseguir el templo con el hermano Andrés para poder grabar el mensaje, ya que ayer tuve pequeña, una pequeña dificultad. Fui a ver el terreno allá a la Huayca y quedé enterrado como 2 horas. Gracias a Dios el hermano Richard me pudo ir a ayudar. Se pasó el tiempo y terminamos aquí en Pica. Así que ahí nos quedamos a dormir en la casa de mi prima. Y ya hoy retornamos a Iquique, pero preferí grabar el culto aquí arriba. Bien, espero que se encuentre muy bien, que todos puedan estar conectados ya para poder ver el mensaje y lo que Dios tiene que hablarnos el día de hoy. Bien, hermano, vamos a orar y vamos a comenzar el culto de este día martes. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerle por la oportunidad que una vez más nos da, Señor, de poder escuchar su palabra. Dios, ayúdenos a poder comprenderla, Señor, a su totalidad. Señor, háblanos y danos un corazón humilde, Señor, para poder aceptar, para poder, Señor, guardar, Señor, y aplicar aquello que tú nos enseñas, Señor. Gracias por este culto. Bendiga su iglesia, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar el culto, obviamente con la palabra de Dios de inmediato. Espero que no olvide cómo eran los cultos antes de la pandemia. Se recuerda que teníamos un tiempo de poder dar peticiones de oraciones y que luego nos dábamos el tiempo de orar y después venía el mensaje. Y es como un poco raro, ¿cierto? Comenzar el culto y de inmediato ir al mensaje. Y también se hace muy corto el culto. Creo que dura 40 minutos y ya terminamos. Antes los cultos día martes estábamos por lo menos 1 hora y media en el templo. Esperemos que esto pase pronto, hermano, ya tanto los domingos como los martes podamos tener cultos presenciales, bien, que es mucho mejor, que es lo como debería ser, porque así también aplicamos o practicamos lo que es la comunión entre hermanos. Bien, el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón el, el deseo de enseñar un tema que quizás en un tiempo más vamos a estudiar mucho más a profundo. Pastor nos ha dicho que vamos a aprender eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Bien, vamos a estudiar qué es la iglesia, bien, qué significa ser parte o miembro de una iglesia. Y quizás lo que hoy voy a enseñar, usted a lo mejor lo va a volver a repetir, a escuchar, quizás de una forma más profunda. Sin embargo, Dios ha puesto en mi corazón el compartir hoy este mensaje con ustedes. Y yo espero que usted pueda de verdad ser muy bendecido con el mensaje, que pueda entenderlo a plenitud, a su totalidad. Bien, y que podamos también ser humildes a la hora de aprender y de ejecutar lo que la Biblia nos enseña o lo que la Biblia manda hacer a la iglesia. Bien, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender. Y hermano, nos guste o no nos guste, creo que en todos lados donde uno va, siempre van a haber reglas. En todos lados. O sea, yo no creo que haya un lugar sin reglas. De alguna u otra forma, todos los lugares tienen reglas. Estoy seguro que usted tiene reglas en su casa. Estoy seguro que usted va a cualquier lugar, ya sea un supermercado, ya sea,
a un partido de fútbol en un estadio, ya sea que usted vaya a otra casa, siempre van a haber reglas. Y a veces esas reglas no nos van a gustar. Sin embargo, son reglas puestas por aquellas personas o en aquel lugar. Y uno simplemente tiene que cumplirlas, nos guste o no. Ahora, muchas veces estas reglas van a ser opcionales. ¿Cómo es esto? ¿Va a haber opción de yo cumplirla o no? A veces sí. Ejemplo, yo voy a comprar al negocio al lado de mi casa y el caballero me dice no te voy a atender sin mascarilla. Entonces yo digo, bueno, nadie me obliga a ponerla, no me la coloco, pero simplemente voy a comprar a otro negocio que el caballero sí me atiende sin mascarilla. ¿Me entiendes? Él tiene una regla que yo, si no cumplo, simplemente no puedo comprar en su negocio, pero no estoy obligado a ponerla. Bien, ahora, por ejemplo, si tú vas a un lugar y te dicen, oye, tienes que bañarte, por ejemplo, con polera. No, no me quiero poner la polera, pero tampoco te bañas. Ok, no me baño, no me coloco la polera. Ese tipo, bien. Pero ahora hay reglas, hermanos, que sí o sí hay que cumplir. Y más cuando nosotros pertenecemos a una institución, a una organización o a cualquier cosa que sea yo miembro de eso. Tengo que sí o sí cumplirlas. Por ejemplo, si tú vives en un condominio, van a haber reglas que tú tienes que cumplir sí o sí. Ahora imagínate, tú vives en un departamento, compras el departamento, eres dueño del departamento porque lo compraste. Sin embargo, en este tiempo no te puedes bañar en la piscina. Y tú dices, pero si yo soy el dueño del departamento, voy a bañar a la piscina. No puedes. ¿Por qué? Porque hay una directiva y las reglas son, en este tiempo no te vas a bañar. Y hermano, es increíble, pero vas a tener que cumplir sí o sí todas las reglas que en el condominio coloquen. Ahora, cuando tú perteneces a un club deportivo, lo mismo. Vas a tener que cumplir todas las reglas que hayan en este club. Cuando tú perteneces a una junta vecinal, tienes que cumplir las reglas que ellos han establecido. Entonces, todas estas reglas, hermano, sirven de alguna forma para llevar un orden. Bien, ahora, hermano, las reglas son para llevar un orden. Bien, si no hubieran reglas, viviríamos de alguna forma como animalitos salvajes y cada uno haciendo lo que quiera hacer o lo que bien le parezca. Y sería algo totalmente desastre, un desorden. Entonces las reglas son buenas, están, ¿cierto?, para poner orden. Aunque muchas veces sabemos que hay ciertas reglas que la verdad no son muy buenas o coherentes que digamos. Pero en fin, en todos lados entonces donde estemos van a haber reglas puestas por aquellos que obviamente son los fundadores o los que crean esto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros nacemos en Chile y obviamente somos chilenos y estamos sujetos a una constitución y también a leyes que nuestra ciudadanía o que nuestro país ha puesto sobre nosotros, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, tenemos que sí o sí obedecer estas leyes por ser chileno. Ahora, fíjate algo. Si tú vas también de vacaciones a otro país, tú estás sujeto a cumplir las leyes en el país que te encuentras. Tú no puedes llegar a ese país y decir, ¿sabes qué? Yo soy turista, no tengo por qué cumplir lo que ustedes dicen. No, tú tienes que cumplir sí o sí las leyes donde tú te encuentres. Bien, ahora, fíjate algo. Como te decía, cada país o cada organización que pone leyes van a ser las leyes puestas por aquel que inició. Por ejemplo, Chile tiene un fundador y obviamente tenemos una constitución o leyes que la mayoría de las veces ha sido puesta por aquellos que la han creado. Hay una junta de vecinas, ¿cierto? Un grupo creó esa junta de vecinas y cuando la creó automáticamente puso leyes para guiar esa junta de vecinas. Y hermano, y así cada uno de nosotros siempre vamos a pertenecer o vamos a estar en un lugar al cual van a haber leyes y sí o sí vamos a tener que cumplir.
Usted no puede decir, yo soy chileno, pero yo me mando solo y yo hago lo que quiera en el país. Usted no puede decir eso. Usted tiene que cumplirlas. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no quiere cumplir estas leyes? ¿Sabe lo que pasa? Van a haber multas o también condenas. O sea, si yo como ciudadano chileno cometo un delito o quebranto una ley, estoy sujeto a una multa. Y si no pago esa multa o no quiero cumplir o no quiero sujetarme, entonces claramente viene incluso hasta una condena. O sea, si usted en el club donde va su hijo, usted no paga la mensualidad, por ejemplo, usted lo pueden multar o lo pueden sacar si quieren. Si usted está inscrito, ¿cierto?, a su hijo en cualquier cosa y usted no cumple con el reglamento, a usted lo sacan, lo multan. Porque las reglas están para cumplir. Y cuando no se cumplen las reglas, claramente van a haber consecuencias. Y obviamente esa misma institución es la que va a poner cuál va a ser la consecuencia por no cumplir ciertas leyes. Bien, ahora quiero que llevemos todo esto al área de lo que es la iglesia. Bien, yo te decía, cada organización, cada país tiene leyes puestas por sus fundadores o por un grupo de personas que se puso a crear las leyes. Ahora, la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. Y también el Señor Jesucristo estableció mandamientos para que nosotros podamos cumplir. Bien, si usted me acompaña a Mateo capítulo 16, versículo 17 al 18, acompáñame al libro de Mateo capítulo 16, versículo 17 al 18, dice así la Biblia. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, quiero que podamos tener algo, pero muy claro. Bien, y es algo que debemos entender y saber. El fundador de la iglesia es el Señor Jesús. Bien, hermano, la iglesia no nace en el corazón de ningún pastor, ni de ningún hombre con el fin de robar dinero, de crear una empresa, de hacerse rico. Aunque esto lo hemos visto de enriquecerse a lo largo de la historia a muchas personas. Pero la idea de la iglesia, el que pagó o compró la iglesia, el que inició la iglesia, fue el Señor Jesucristo, y Él la ganó por su propia sangre, también nos dice el libro de Hechos capítulo 20. Entonces, hermano, debemos entender, Jesucristo es el fundador de la iglesia. Pero cuando Él funda su iglesia o establece su iglesia, creo que podamos entender algo. Él también dejó mandamientos para que nosotros podamos cumplir dentro de la iglesia. Y también Él dejó su palabra para que nosotros podamos guiar su iglesia. Y hermano, muchas veces nosotros no entendemos esto. Pensamos que podemos ir a la iglesia, podemos ser parte de una iglesia, pero conducirnos o guiarnos de la manera que nosotros queramos. Y que nadie puede decirnos nada. Y que la iglesia no tiene por qué meterse en mi vida. Y que por qué la iglesia pone leyes. Y yo te lo puse al principio. Siempre vas a estar en lugares donde hay reglas o donde hay leyes. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia, como cualquier otra institución, como cualquier otra compañía o organización, aunque la iglesia es un organismo porque es el cuerpo de Cristo, pero igual está con leyes y con reglas que el Señor Jesús dejó. Dios es un Dios de orden y Dios quiere que se cumplan ciertas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué pretendemos cumplir leyes o reglas en otros lugares pero no dentro de la iglesia? Si el Señor Jesús nos ha dejado mandamientos para cumplir dentro de la iglesia. Ahora, es increíble, hermano, pero así como yo te dije que cuando uno no cumple las leyes de su país, uno está sujeto a pagar multas o incluso a ser condenado,
el Señor Jesús también, junto con los mandamientos o leyes que Él puso en su iglesia, Él también dejó un procedimiento a seguir en caso de que nosotros no queramos cumplir con esas leyes, con esos mandamientos, o que andemos de una forma desordenada, ensuciando el nombre de Jesús y ensuciando el testimonio de su iglesia. Increíble, hermano, pero en la iglesia hay un procedimiento a seguir que es dejado por el Señor Jesús para aquellos que no quieran someter y cumplir a las leyes que Dios ha establecido. Ahora, hermano, quiero que también entiendas algo. Dios manda a cada creyente a hacerse parte de una iglesia local. Bien, hermano, no existe cristianismo aislado, no existe cristiano solitario. Dios estableció su iglesia, Dios fundó su iglesia, y a cada creyente, donde quiera que esté, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, Dios lo manda a hacerse parte de una iglesia local. O sea, Dios no lo rescató y lo salvó para que quede en el aire solo y siga a Jesús desde su casa. No, Dios creó su iglesia y Dios lo manda a él a pertenecer a una iglesia local. Ahora, debemos entender que cuando nosotros nos hacemos parte de esta iglesia local, a la que Dios nos ha llamado, porque fíjate, hermano, que en la ciudad donde tú te encuentras, lo más probable es que haya varias iglesias, muchas iglesias buenas. Sin embargo, Dios se encarga y se preocupa de ponerte en una. Y tú en esa iglesia a la que vas a hacerte parte o vas a hacerte miembro, debes entender que debes adquirir un compromiso como miembro, de sujetarte como miembro a la iglesia local, porque Dios ha dado autoridad a la iglesia local. Y no solamente Dios ha dado autoridad a su iglesia local, sino que dentro de su iglesia Dios ha puesto líderes y Dios ha puesto también un pastor. Y Dios manda que nosotros debemos estar como miembros sujetos a ellos. O sea, te das cuenta que Dios no es un Dios desordenado, sino que Dios hace todo en orden. Establece su iglesia, establece líderes para que cada uno de aquellos que se van a ser parte de esa iglesia estén sujetos y no anden por ahí, ¿cierto?, sin ninguna autoridad sobre ellos. No, Dios no quiere eso, hermano. Y es increíble cómo este tema muchas veces los cristianos no lo entienden. ¿Y sabe por qué no lo entienden? Porque salen frases de nuestra boca diciendo, yo desde mi casa estoy bien. Pero ¿por qué dices que estás bien si Dios te dejó su iglesia local? Hermano, la iglesia local es importante. O sea, yo no veo a un cristiano bien fuera de una iglesia local. Porque la iglesia local, él debe desarrollar sus dones, sus talentos. Él tiene que servir al Señor por medio de la iglesia local. Cada ministerio debe estar sujeto por la iglesia local. Muchos pretenden crear ministerios fuera de la iglesia local para servir al Señor y eso no corresponde, porque Dios dejó su iglesia. Muchos quieren hacer cosas por Dios aislado de la iglesia local para no estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Y esto tampoco corresponde. Si, hermano, entendamos la importancia y el papel que tiene la iglesia local. Y que yo como miembro, cuando digo, yo me voy a ser miembro de esta iglesia, estoy diciendo, yo voy a ser parte de esta iglesia que Dios me ha puesto, voy a sujetarme a las leyes que esta iglesia tiene basadas en la palabra de Dios y voy a sujetarme a las autoridades que Dios ha puesto en esta iglesia. Es lo que debemos entender. Hermanos, nos acercamos a marzo y va a haber firma de membresía, ¿cierto? Donde siempre, habitualmente, nosotros firmamos un libro para decir, presente, yo soy miembro de esta iglesia. Pero yo quiero que usted pueda desde ya saber y entender qué es ser parte o miembro de una iglesia. El compromiso que usted adquiere con esa iglesia. Bien, que no es algo ligero, bien, no es algo que yo firmo como miembro, después me voy, o vuelvo cuando yo quiero, o firmo como miembro
y luego vivo mi vida como yo quiera. No, hermano. Dios ha dejado su iglesia, quiere que seamos miembros de ellas, pero como miembros debemos andar de acuerdo a los mandamientos y leyes que Dios ha dejado en su palabra y debemos estar sujetos a la autoridad de la iglesia local. Bien, ahora, hermano, Dios nos castiga de forma personal. Bien, el libro de Hebreos capítulo 12 nos enseña claramente. Y hay muchos pasajes donde nos enseña que Dios nos castiga de forma personal. Bien, estoy seguro que a diario quizás o en nuestra vida todos hemos visto de alguna forma castigos que Dios trae a nuestra vida por pecados o por pecados que cometemos, ¿cierto? Y Dios tiene que castigarnos para ir moldeando, formando, corrigiéndonos, ¿cierto? Pero aparte de ese castigo a modo personal que Dios trata con cada uno de sus hijos, Dios ha dado la autoridad a la iglesia, escúcheme bien, Dios ha dado la autoridad a la iglesia para disciplinar a sus miembros. Y puede que usted no esté de acuerdo, pero Dios ha dado la autoridad a su iglesia para disciplinarnos. Y muchos dirán, yo no estoy de acuerdo que disciplina al hermano. Sí, pero tú no eres Dios. Sí, pero tú no fundaste la iglesia. La iglesia la fundó nuevamente, lo repito, el Señor. Y Él ha dado la autoridad a su iglesia en caso de que un hermano no ande de la manera correcta, de disciplinarlo. La disciplina que se ejecuta dentro de la iglesia es porque Dios la ha mandado. Y muchas veces pensamos que nadie me tiene que juzgar. Esta iglesia es una iglesia juzgona. Hermano, déjate de mirar la paja en el ojo ajeno. Muchas veces estas palabras o frases son las que salen de nuestra boca. Pero no puedo, hermano, distorsionar la Biblia de esta forma. Dios ha mandado a su iglesia a disciplinar a sus miembros en caso de que éste no ande de la manera correcta. Y sabes, hermano, no solamente a disciplinar. En un caso extremo, Dios ha mandado a su iglesia a expulsar a los hermanos, a expulsarlos, o sea, dejarlos fuera de la membresía, de la iglesia. Ya no son parte de la iglesia, en un caso extremo. En el caso de que el hermano persista en pecado y ya no quiera nada, se le expulsa. Ahora, y la Biblia finalmente dice, bueno, aquel ya tómalo como un gentil y como un publicano, ¿cierto? Como gentil y como publicano. Para aquellos que no saben, gentil, ¿cierto? Ajeno, no es un israelita o un judío, o sea, no sería un cristiano, sería un gentil, como no un creyente, y un publicano, ¿cierto? Como entre comillas un traidor, despreciado por su pueblo, por trabajar para el imperio y cobrarle a sus propios hermanos el impuesto. Entonces, vemos, hermanos, que la Biblia nos enseña esto. Entonces, cuando nosotros somos miembros de la iglesia y estamos en la iglesia y va a ejecutarse una disciplina, tenemos que tener en cuenta, esto no es de hombre. No es que al pastor se le ocurrió y le tiene mal a un hermano y dice, disciplinémoslo. No. O no es que la disciplina la inventaron los hombres. Hermano, la disciplina es mandada por Dios. La disciplina, hermano, en la iglesia es Dios manda a la iglesia a disciplinar a sus miembros. Y Él da toda la autoridad a su iglesia para que la iglesia pueda disciplinar a sus miembros. Y esto quiero que lo entienda, hermano, porque si usted es miembro de una iglesia local, usted tiene que saber, tiene que tenerlo claro, que si usted deja mal el testimonio de Cristo, que si usted deja mal el testimonio de su iglesia, usted puede ser disciplinado. Y aunque en el momento usted diga, yo no creo en esa iglesia, esto es de hombre, disciplina de hombre, son totalmente injustos, total Dios igual va a estar conmigo, hermano, ¿entiende algo? Dios no va a respaldar a un creyente disciplinado solo por ahí. Dios ha respaldado la decisión que su iglesia toma. Bien, porque a veces somos tan ciegos, nos cegamos y el orgullo nos ciega pensando que toda la iglesia está mal y a mí que me disciplinaron, yo estoy bien. Eso es lo que pensamos. Me disciplinan y yo estoy bien.
pero toda la iglesia está mal. Y hermano, no es así. Tú estás mal y Dios aprueba la decisión de su iglesia local, porque es lo que Dios ha mandado en su palabra. Ahora, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 19. Mira lo que dice Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 19. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Te recuerdas que te había mencionado también que hay un procedimiento a seguir? Bueno, aquí estamos viendo este procedimiento. Versículo 16 dice: mas si no te oyere, toma a uno contigo, o a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lo voy a repetir. Versículo 17 dice: si no lo oyere a ellos, dilo entonces a la iglesia. O sea, hermano, hay un procedimiento a seguir, que también debemos ser prudentes, ¿cierto?, de la forma en que lo vamos a manejar. Pero hermano, usted debe aprender este procedimiento cuando vemos a un hermano que no anda de la manera correcta o que está dejando mal el nombre de su iglesia. Y hermano, es importante que siempre usted pueda informar a su pastor de la situación del hermano, no haciendo cagüines, con un buen propósito de cuidar el testimonio de su iglesia, y quizás porque usted sabe que no tiene la capacidad de manejar el tema, llévelo a su pastor. Pero luego no ande difamándolo o no ande pidiendo oración con el pretexto de que todos sepan, porque ya vimos que el pastor enseñaba claramente que esto es cagüín. Entonces seamos prudentes, no cagüineros, a la hora de saber o de llevar este procedimiento para disciplinar a un hermano. Versículo 18 dice: de cierto digo. Entonces el versículo 7 dice: si no hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bien, o sea, se disciplina, pero si ya no quieren ni siquiera oír a la iglesia, es el caso que yo te decía, que es necesario incluso ya expulsarlo de la membresía de la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿se da cuenta cómo Dios respalda las decisiones de la iglesia? ¿Cómo Dios aprueba la autoridad de la iglesia? Y esto es importante, bien, porque, hermano, espero que nunca usted esté en la situación de ser disciplinado. Sin embargo, quiero que sepa y entienda algo, que Dios es un Dios de oportunidades y que siempre, previo a la disciplina, Dios da un montón de oportunidades para que nosotros podamos arrepentirnos, podamos restaurarnos y podamos, obviamente, volver a servir al Señor de la manera correcta. Pero en el último caso, cuando ya el orgullo se apodera de nuestro corazón, la iglesia tiene que proceder con expulsar a aquel hermano. Y no es algo que nazca de nosotros, sino que Dios lo ha establecido así en su palabra. Bien, ahora hermano, como te decía, Dios respalda la decisión de su iglesia. Ahora, cada hermano tiene que saber que debe ser disciplinado o puede ser disciplinado en caso de que no ande como la Biblia lo enseña. Bien, hermano, hay muchas iglesias donde no saben qué es disciplina, donde los pastores o sus líderes no disciplinan a nadie. Y esto no está bien. Hay muchas iglesias que no practican la disciplina, y la disciplina es muy importante dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué es tan importante la disciplina dentro de la iglesia? Porque la disciplina también es un sinónimo de amor, es muestra de amor de la iglesia a sus miembros. La Biblia nos enseña en Hebreos, ¿cierto?, que el que no disciplina no es como un hijo, es como un bastardo, porque el papá que disciplina es aquel hijo que lo ama. O sea, amo a mi hijo, por eso lo disciplino.
Si la iglesia amara a sus miembros, los disciplinaría. Pero si la iglesia no disciplina a sus miembros, es porque entonces la iglesia no ama a sus miembros. Bien, entonces es importante ejecutar o practicar la disciplina a sus miembros dentro de la iglesia. Ahora, hermano, quiero que podamos entender que todos los casos de disciplina o de pecado dentro de la iglesia son totalmente diferentes y también hay casos aislados, por lo cual no podemos, ¿cierto?, disciplinar a todos de la misma forma. Bien, son totalmente diferentes y muchas veces los hermanos que no han sido disciplinados o aquellos que han sido disciplinados cometemos el error de decir ¿y por qué a él lo disciplinaron y a mí no? ¿Y por qué a él sí y al otro no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando no entienden que todos los casos son de forma diferente, se tratan de formas diferentes, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, incluso de acuerdo a la actitud del hermano disciplinado. ¿Me entienden? Entonces, no podemos caer en este juego, hermano, de decir, bueno, porque a él sí y a mí no. Ahora, hermano, creo que cuando los hermanos van a ser disciplinados, Pastor tiene una pleno conocimiento de todo lo que ha sucedido y va a ser sabio a la hora de saber cuándo ejecutar o cuándo poner en disciplina. En fin, ¿cierto? También obviamente vemos disciplinas pastorales, ¿o cierto? O castigos pastorales sin ni siquiera exponerlos en público delante de toda la iglesia, porque el hermano tiene una actitud de humildad, que ha pedido perdón, que se ha arrepentido y el pecado ha sido privado. Entonces, ¿por qué vamos a exponerlo en caso de pecados públicos? Por eso te digo, todo es totalmente de manera diferente. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, y también 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20, vemos al apóstol Pablo entregando a Satanás a una persona, ¿cierto? Y Pablo dice, yo ya lo entregué a Satanás. Pablo había hecho, ¿cierto?, de alguna forma, o había ejecutado o aplicado un castigo sobre esta persona entregándolo a Satanás, con el fin obviamente de que su espíritu pueda vivir. Bien, entonces volviendo, hermano, nuevamente, cuando nosotros aplicamos disciplina como iglesia como iglesia a nuestros miembros, sepa, hermano, que nosotros tenemos que dejar de lado nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque esto puede perjudicar y puede realmente hacernos tomar malas decisiones. ¿Cómo es esto? Dentro de la iglesia hay muchos familiares, ¿cierto? Hay muchos familiares de forma física, o sea, de forma carnal. Espiritualmente todos somos una familia en la fe. Sin embargo, hay familiares como primos, tíos, ¿cierto? Familiares cercanos. Entonces, cuando uno ve que están disciplinando a un familiar, aunque no queramos, de alguna forma nuestras emociones y nuestros sentimientos a veces nos juegan en contra. Y debemos entender, hermano, que yo no puedo estar tomando una decisión en base a mis emociones o en base a mis sentimientos por mi familiar que nos van a disciplinar. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque muchas veces vamos a disciplinar a un hermano y creo que la emoción no me deja hacer lo que es correcto. Lo correcto es disciplinarlo, pero mi emoción dice, pobrecito, es mi familiar, y esto no está bien. Ahora, ¿duele cuando una persona es disciplinada? Claro que duele. ¿Es un sentimiento amargo? Sí. ¿Da pena? Sí, da pena por el hermano porque está mal. Pero hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que la Biblia dice. Entonces puede que yo sufra, que mis emociones estén mal porque van a disciplinar a un familiar, pero luego ya debo dejar eso de lado para poder decir, hagamos lo que es correcto. Bien, y increíble, pero como en muchas iglesias, se tapan entre ellos. Y hay gente que debería estar disciplinado y no lo es, simplemente porque tiene familiares. O simplemente porque le cae bien a todos. Y esto no corresponde. La iglesia debe ejecutar disciplina y nosotros, hermanos, debemos dejar de lado en ese momento nuestras emociones, nuestros sentimientos, para llevar a cabo lo que la Biblia nos enseña. Bien, ahora
Hermano, la disciplina siempre, siempre va a ser para mejor. ¿Bien? O sea, la disciplina casi nunca, hermano, es para peor. O sea, Dios no dejó la disciplina, hermano, con el fin de destruir, de aplastarte y de que nunca más te vuelvas a levantar. Todo lo contrario, Dios dejó la disciplina para tu restauración, para mostrarte su amor, para que tú puedas ver el amor de la iglesia. La disciplina es sinónimo de amor, como te decía, y aunque en el tiempo presente, donde se está llevando a cabo, es un dolor, finalmente, dice la Biblia, trae fruto apacible. Hace bien. Hermanos son restaurados, sus vidas cambiadas cuando se le han puesto en disciplina. Y uno luego dice, wow, qué bien le hizo la disciplina. Pero ¿qué pasa si no hubiésemos disciplinado? Quizás el hermano nunca hubiese cambiado o nunca hubiese salido de esa mala actitud que él tenía. Entonces la disciplina, hermano, es excelente, hace bien para la vida de los miembros. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, Hebreos 12, 11, dice, y es verdad que ninguna disciplina, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro que es algo triste en el presente, no es causa de gozo, es tristeza, todos quedamos mal, todos nos vamos pensando, pucha el hermano, ¿por qué hizo esto? Tuvimos que disciplinarlo, no queríamos. Es causa de tristeza el presente, pero luego dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después trae fruto. Después podemos ver al hermano restaurado. Podemos ver al hermano sirviendo al Señor. Trae fruto apacible, hermano. Pero es necesario ejecutar, practicar la disciplina. Y que nosotros no nos opongamos a la disciplina que la iglesia va a ejecutar sobre un miembro. Yo lo he visto, hermano, cómo a veces nos oponemos. No, ¿por qué lo van a disciplinar? No está bien, ¿por qué lo van a disciplinar? La iglesia es mala. No, hermano, no nos opongamos al trabajo que Dios quiere hacer en ese hombre a través de su iglesia. Hermano, cuando el hermano merece ser disciplinado, yo digo, no lo disciplinen. Yo me estoy oponiendo a su restauración. Yo estoy mostrando que no lo amo, que quiero que siga de la misma forma. ¿Entiendes? La disciplina es buena. De hecho, si a mí me molestara cuando un papá corrija a su hijo, oh, este caballero que es malo, ¿por qué lo disciplina o corrija a su hijo? ¿Saben lo que yo diría? En otras palabras digo, que quiero que el niño sea un malcriado y que luego haga lo que él quiera. No, hermano, por eso no me debo meter, no me debo poner. Porque si él está castigando, disciplinando, es porque él lo ama y quiere corregir y quiere que su hijo sea una persona de bien. Cuando la iglesia disciplina a sus hijos, a sus miembros, la iglesia quiere hermanos que amen al Señor. Quiere hermanos fieles y firmes que sigan al Señor. Entonces no debo cometer este error de oponerme a la disciplina que la iglesia ejecuta sobre sus miembros. De hecho, hermano, Proverbios 20:30, Proverbios capítulo 20, versículo 30, dice, el castigo purifica el corazón. El castigo hace bien, termina purificando nuestros corazones. No hace mal por ningún motivo, todo lo contrario, hace bien la disciplina, hermano, dentro de la iglesia. Ahora, hermano, cuando una iglesia disciplina a un miembro, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando una iglesia disciplina a un miembro, la iglesia está honrando la santidad de Dios. Hermano, cuando una iglesia disciplina a un miembro, está honrando la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y Él quiere, hermano, santidad dentro de su iglesia. Y en caso de que alguien no ande en santidad, hay que disciplinarlo, porque honramos la santidad de Dios. Hermano, y Dios honra a aquellos que le honran. Dios honra a una iglesia que la iglesia honra al Señor. Hermano, Dios dijo a la iglesia de Pérgamo, tengo algo contra ti, que has soportado, que has aguantado
cosas que no tenías que aguantar. Le dice específicamente por la doctrina de los nicolaitas. Pero estaban aguantando, tolerando cosas que no tenían que aguantar. Ellos debían haber sacado todas aquellas enseñanzas y cosas que no correspondían. Y luego Jesús dice, arrepiéntanse o si no vendré pronto sobre ti. Hermano, cuando una iglesia aguanta, hermanos, cuando no los disciplina, cuando tiene que expulsar y no los expulsa, y hay un desorden en la iglesia, hermano, la Biblia está diciendo, has aguantado cosas que no tienes que aguantar como iglesia. Estás tolerando y soportando cosas que no tienes que soportar. No estás honrando la santidad de Dios. Hermano, como iglesia no podemos tolerar ni aguantar el pecado dentro de la iglesia. Y no importa quién sea, hermano, la iglesia debe disciplinar porque debe honrar a su Dios, porque debe cumplir lo que Dios nos ha enseñado. Y hermano, y estoy seguro que hay gente que en la iglesia es muy querida y que si el hermano le tocara ser disciplinado, dolería bastante, ¿cierto? Pero aún así hay que hacerlo, por su bien y también por honrar al nombre de Dios. Bien, hermano, creo que vamos a firmar libro de membresía. Cada uno va a tomar un compromiso de ser parte de la Iglesia Bautista Peniel. Es una iglesia local y usted va a adquirir un compromiso. Usted va a estar diciendo, me sujeto a la doctrina de la iglesia, me sujeto a las leyes de la iglesia, me sujeto a las autoridades que hay en la iglesia, me sujeto al pastor de la iglesia, porque la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Yo voy a ser parte y miembro de la iglesia Bautista Peniel, pero sepa, hermano, que hay reglas que seguir, que hay mandamientos que obedecer, que Dios ha dejado su palabra, y en caso de que no andemos de acuerdo a ella, Dios ha respaldado su iglesia para poner en disciplina a sus miembros, y en caso de que no quieran aceptar disciplina, expulsarlos, porque así la Biblia lo enseña. Y hermano, espero que hayas podido aprender, que hayas podido quizás varias cosas hayan quedado bien claras. En caso de que hayan cosas que no queden claras o que todavía no entendemos bien, con toda confianza, hermano, usted puede llamar para preguntar, para aclarar cualquier duda. Y de todas maneras, como le decía al principio, Pastor va a hacer un estudio bien profundo sobre lo que es la iglesia, sus miembros, bien, para que tengamos bien claro y con pleno conocimiento podamos firmar y decir, yo voy a ser miembro, voy a ser parte de la Iglesia Bautista Peniel, sabiendo las leyes que hay, los mandamientos que hay, lo que la Biblia nos manda, y sabiendo que podemos ser disciplinados, expulsados, si andamos dejando mal el nombre de Jesús y el testimonio de su iglesia. Bien, Dios le bendiga a cada uno. Espero que podamos cada martes seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bien, bueno, qué importante es ser miembro de una iglesia. Bien, te vuelvo a repetir. Y no hay excusa de decir, me pueden disciplinar, mejor no me hago miembro de ninguna iglesia. No, hermano. Dios manda a hacerte miembro de una iglesia local. Él te va a poner una iglesia para que tú desarrolles tus dones, para que crezcas espiritualmente. Hermano, no hay cristianismo aislado ni solitario. En todo el Nuevo Testamento vemos la importancia, el papel, el rol que tiene la iglesia local sobre la vida de sus miembros. Y hermano, cada cristiano que crecía, que avanzaba, estaba sujeto a su iglesia local. De hecho, la Biblia dice cómo Pablo en sus viajes misioneros reportaba o daba cuenta a su iglesia de lo que él estaba haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, debo sí o sí pertenecer a una iglesia local, ser parte, miembro de la iglesia que Dios me va a poner y estar sujeta a ello. Y entender que no es un juego. Me voy, no me voy, hago lo que quiero, voy cuando quiero. No. La iglesia está, ¿cierto?, sobre nosotros y nosotros tenemos que rendir cuentas a la iglesia y nosotros debemos andar de la manera correcta. Y pastor tiene toda la autoridad, porque la palabra de Dios así lo enseña, de llamar por teléfono y decir, hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Hermano, ¿por qué ha faltado a esto? Hoy, pastor, metiche se mete en mi vida. No es un metiche. Él ha sido puesto para pastorear el rebaño, para pastorear la iglesia que Dios ha ganado con su sangre. Y si tú eres oveja, parte de esa iglesia,
tienes que saber que obviamente hay gente que va a estar preocupada por ti, de que te congregues, de que estés desarrollando tus dones, de que te estés discipulando. Y la iglesia no es, ¿cierto?, una iglesia metiche, es una iglesia de la manera que Dios lo ha establecido en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hermano, sigamos aprendiendo, ¿cierto? Yo espero que con todo su corazón desee aprender con humildad. Ya pronto vamos a comenzar este estudio, ¿cierto?, de lo que es la iglesia. Bien, y espero que usted obviamente en marzo, hermano, pueda hacer un compromiso de firmar el libro de membresía, ser parte de su iglesia, servir, amar al Señor en su iglesia. Bien, oramos al Señor y terminamos. Dios bendiga a cada uno y nos vemos ya el domingo en el culto, también de forma obviamente online. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, su palabra que nos ha enseñado cómo se lleva a cabo la disciplina y cómo se debe ejecutar dentro de la iglesia la disciplina. Padre, gracias porque a través de ella usted nos enseña, nos corrige, nos permite restaurarnos, Señor. Gracias por la disciplina, Señor, que usted ha dado dentro de la iglesia, mi Dios. Gracias, Padre, por su iglesia local y ayúdanos, Señor, a ser parte siempre, Señor, de su iglesia local para poder estar sirviendo y desarrollando nuestros dones y talentos, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y agradecido oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.